Hola, en este video vamos a hablar de la definición y cumplimiento de responsabilidades. La idea es ver cuál es el, procedimiento que seguimos para coger los requisitos funcionales que definimos en el análisis del problema y convertir eso en métodos, ¿cierto? Y en funcionalidades que vamos a implementar luego en las clases. ¿Listo? Entonces, esa definición y cumplimiento de responsabilidades, digamos que la definimos en dos pasos. Primero, vamos a hacer una descomposición de los requisitos funcionales. La idea con esa descomposición de los requisitos funcionales es aplicar la técnica de dividir y conquistar, que es una técnica que uno aplica para solucionar cualquier tipo de problemas, que es simplemente dividir el problema en pasos más pequeños y abordar cada paso de esos de manera separada. Entonces, en este caso lo que hacemos es coger los requisitos funcionales que especificamos y dividirlos en partes más pequeñas, en pasos más pequeños esos requisitos. Listo, y luego nos ocupamos de pensar cómo implementamos cada uno de esos pasos. Entonces vamos a tomar como ejemplo el caso de estudio de la tienda de libros, ¿cierto? Que hemos visto en clase, y vamos a tomar particularmente el requisito R2, ¿cierto? El requisito R2 es el de agregar un libro al carro de compras del cliente. Entonces, en el enunciado del caso de estudio van a encontrar pues, la especificación de todos los requisitos y ahí está el requisito R2, ahí nos dan pues como la descripción del resumen, ¿cierto? Que la idea con este requisito es que el cliente pueda seleccionar un libro y agregarlo al carrito de compras indicando la cantidad de unidades que quiere llevar, ¿cierto? Y pues el resultado de esto es que ese nuevo ítem queda agregado al carrito, se calcula el subtotal de ese ítem según la cantidad y se calcula el total de la compra que se lleva en el carro. Son como los resultados asociados a ese requisito. Entonces, una vez uno tiene especificado el requisito, ¿cierto? Y quiere empezar a hacer la descomposición, entonces lo primero es que por cada requisito que nosotros tengamos, vamos a establecer un método, ¿cierto? Que corresponde a ese requisito y ese método lo vamos a poner en la clase del modelo del mundo del problema que represente como a toda la aplicación. Esa clase la solemos llamar el controlador. Para este caso, esa clase sería la clase tienda libros, que representa la aplicación que estamos construyendo, que es una aplicación para manejar una tienda de libros. Entonces esa clase sería la que recibe ese método. Listo. Definimos, digamos, la firma del método, la estructura del método. En este caso podemos llamar un método agregar libro a carrito, que es básicamente lo mismo que definimos en el requisito funcional. Y los parámetros de ese método pues serán las entradas que definamos en el requisito. En este caso, en el requisito R2 decimos que para agregar un libro al carrito se debe tener como entradas el libro y la cantidad de unidades. Entonces, eso se definen como parámetros de ese método. Listo. Luego, entonces, ese método, que es el que representa el requisito funcional, es el que vamos a descomponer en pasos. ¿Sí? Y esos pasos van a representar el algoritmo que tenemos que hacer para llevar a cabo la funcionalidad de agregar un libro al carrito, teniendo presente todos los elementos que nos define el requisito funcional. Entonces, básicamente para este caso podemos decir que para agregar un libro al carrito, ¿cierto? Entonces primero yo voy a agregar el libro y la cantidad a la clase carro compras. Luego en la clase carro compras lo que voy a hacer es instanciar un objeto de la clase ítem compra, porque finalmente eso es lo que debe pasar, que el ítem queda en el carrito. Luego voy a agregar la instancia de ítem compra que se acaba de crear a la lista de ítems del carro. Listo. Luego voy a calcular el total de la compra y para poder calcular el total de la compra necesito calcular el subtotal de los ítems. Listo, que tiene la compra. Entonces esos serían los pasos que yo debería seguir para poder agregar un libro al carrito de compras. Listo. Entonces ese es el primer paso en la descomposición, es pensar, ya ese es un ejercicio que nosotros hacemos pues como ingenieros, es de precisamente pensar en la solución, en cómo va a ser esa solución algorítmica. Listo. Digamos que esto no es determinístico, dos personas pueden plantear pasos diferentes, lo importante ahí es que logremos llevar a cabo pues toda la funcionalidad que nos pide el requisito. Listo. Entonces,
Ya una vez yo defino esos pasos, listo, pasamos al segundo paso de la definición y asignación de responsabilidades, que es la asignación de responsabilidades, que básicamente es definir esos pasos que yo determiné, cuáles son las clases responsables de llevarlos a cabo. Listo. Usualmente esos pasos van a corresponder a métodos. No siempre, puede que haya algunos pasos para los cuales yo no tenga que definir un método como tal, sino que simplemente una instrucción dentro del algoritmo. Listo. Pero algunos van a dar pie a unos métodos. El punto es que en este ejercicio lo que yo hago es determinar cada uno de esos pasos a qué clase corresponde, es decir, cuál es la clase responsable de llevar a cabo eso. Y para esto utilizamos una técnica que se llama el experto en información, que básicamente nos dice que debemos asignar el paso del algoritmo a la clase que tenga la información para realizarlo. ¿Listo? Entonces ahí yo me tengo que basar en el modelo de clases que hice, que es donde me están diciendo qué información tiene cada clase para poder determinar dónde pongo esa responsabilidad. Y hay un caso particular, y es que cuando tengo un paso que se refiere a crear un objeto, ¿cierto? Como en el caso que estamos analizando, que hay que crear un ítem compra, entonces yo debo tener en cuenta dos reglas. Una es que debo poner esa instrucción de creación en la clase que tenga la información para instanciar ese objeto. ¿Listo? O poner la instrucción de creación en la clase que esté compuesta o que esté relacionada con la clase que se quiere instanciar. Entonces tengo que tener presente eso cuando vaya a analizar el caso del paso que crea un ítem compra. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, listo, esa tablita que hicimos inicialmente donde definimos los pasos, pues en este caso la vamos a complementar con estos otros dos elementos. La siguiente columna es el método, donde vamos a definir ya como la firma del método, es decir, cómo se va a llamar ese método en la clase. Listo. Y la clase responsable, que es donde aplicamos el principio de experto en información. Entonces, para el primer paso, que es agregar el libro y la cantidad a la clase carro compras, pues digamos que el paso nos está dando la pista. Pues básicamente el método yo lo voy a definir como agregar libro. Listo. Y necesito el libro y la cantidad. Y en este caso la clase responsable va a ser el carro compras, porque esa clase es la que tiene el listado de ítems, ¿cierto? Que es donde va a quedar agregado ese objeto. Listo. Luego entonces, como necesito crear la instancia, entonces crear la instancia es de creación de un objeto. Entonces lo ponemos a carro compras porque en este caso carro compras está relacionado con ítem compra. Y además porque como carro compra recibe el libro y la cantidad, ¿cierto? Y yo necesito ese libro y esa cantidad para poder instanciar el objeto de la clase ítem, entonces la creación del objeto va a ser responsabilidad de carro compras. Pero no se nos puede olvidar que esa creación del objeto implica que en la clase ítem pues haya un método inicializador o constructor, ¿cierto? Que en el caso de Python sería el método init, que por eso es que lo ponemos acá. Listo. En la definición pues, de crear instancia ponemos acá el método init. Listo. Luego entonces debemos agregar la instancia de ítem compra a la lista de ítems. ¿Sí? Pues básicamente esto es hacer como el append en el caso de Python, ¿cierto? Si lo pensamos desde el código, pero definimos un método, listo, en este caso, agregar ítem, donde vamos a agregar un objeto de la clase ítem que ya se creó en el paso anterior, y ese método se lo vamos a asignar a la clase carro compras porque la clase carro compras es la que tiene la lista de ítems, y yo necesito la lista de ítems para poder agregar ese objeto ahí. Listo, entonces ahí aplicamos nuevamente la técnica del experto en información. Luego entonces vamos a calcular el total de la compra. Listo. Y ese total de la compra es coger todos los ítems que hay en el carrito de compras, listo, y calcularles el subtotal. Entonces ahí ese se une con el quinto paso, que es calcular el subtotal. Entonces yo necesito calcular el subtotal de cada ítem. Precisamente para calcular el subtotal de cada ítem necesito el libro, ¿cierto? Que es el que tiene como el precio, y necesito la cantidad. Y tanto el libro como la cantidad los tiene la clase ítem compra. Entonces por eso ese calcular subtotal va en ítem compra. Y luego yo ese calcular subtotal lo necesito para calcular el total, porque calcular el total es sumar
el subtotal de todos los ítems, y todos los ítems los tiene carro compras. Entonces por eso asigno esa responsabilidad a la clase carro compras. Listo. Entonces de todo este proceso lo que obtenemos es eso, es una serie de métodos. Listo. Vuelvo y le reitero, puede que alguien acá en esta definición no determine, por ejemplo, que para agregar el ítem sea necesario definir un método, sino que simplemente va a ser una instrucción. No importa. Listo. Lo importante es saber a qué clase pertenece o qué clase es responsable de hacer esa instrucción. Listo. Ya si definimos en un método, pues ya dependerá mucho de qué tan complejo sea ese paso o no. Listo. Entonces, ahí ya definimos los 5 pasos con sus métodos correspondientes o las instrucciones pues que sean necesarias y las clases responsables. Básicamente esos pasos los podemos ver como una secuencia de interacción entre las clases que ya tenemos definidas, ¿cierto? Si este es nuestro diagrama de clases, entonces podríamos ver esa secuencia de pasos de la siguiente manera. Entonces, primero, de otra capa, puede ser la capa de la interfaz, ¿cierto? Que le va a llegar una solicitud a la clase tienda libros, que es el controlador. Por eso decimos, esta clase es la que recibe esa solicitud y por eso ahí ponemos un método que corresponda al requisito funcional, en este caso agregar libro a carrito, que recibe las entradas. Cuando esta clase recibe ese método, ¿cierto? Quiere decir que esta clase va a tener un método de agregar libro a carrito. Luego esa clase entonces le va a decir a carrito de compras, precisamente lo puede hacer por esta relación. Recuerden que esta relación quiere decir que yo de la clase tienda libros puedo navegar a la clase carro compras, porque aquí en la clase tienda libros va a haber una instancia de esta clase. Entonces yo por medio de esa relación le puedo enviar un mensaje a esta, decirle, hey, agrega libro, esto que es el segundo paso que habíamos definido. Entonces la clase carro compras va a tener un método agregar libro, que recibe el libro y la cantidad. Luego esa clase carro compras va a instanciar la clase ítem compra. Entonces esa instanciación pues simplemente da pie a que aquí haya un método init y que aquí en la clase carro compra se va a llamar como esta instrucción, pues que esta instrucción es la que instancia un objeto de la clase compra. Entonces miren que aquí no es que yo esté definiendo un método nuevo en carro compras, sino que simplemente estoy instanciando el objeto. Listo, pero es responsabilidad de esta clase instanciar ese objeto, o sea, enviarle la solicitud para crear el objeto. Una vez hago eso, entonces ya tienda libros le va a decir al carro compras que calcule el total. Listo. Bien, y ese calcular el total, entonces lo que va a hacer es que va a decirle a cada uno de los ítems compra que tiene que calcule el subtotal. Bien, bueno, ahí me faltó, digamos, el paso de agregar el ítem, ¿cierto? Que básicamente sería algo que carro compras haría él mismo. O sea, un mensaje que él mismo cuando agrego libro acá, listo, él agrega el libro, crea el ítem y luego ese ítem lo agrega a su lista. Entonces, si yo defino un método acá, pues lo hago ahí mismo. O simplemente a la lista de ítems compra le puedo decir .append y agrego ese objeto. Y después de que agregue ese objeto, ya sí, entonces tienda libros le dice que calcule el total y luego dentro de este calcular total, carro compras va a llamar a calcular subtotal de todos sus ítems. ¿Listo? Entonces ese sería como el flujo, bien, de la llamada de los métodos que se tienen que hacer para llevar a cabo el requisito funcional de agregar un libro al carrito de compras, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago todo esto, ya puedo empezar a completar, digamos, el diagrama de clases, ¿cierto? Y ya hablar de un diagrama de clases de diseño donde voy a empezar a involucrar todos esos métodos, ¿cierto? Entonces yo considero esos métodos que tenía ahí, voy a tener una nueva versión del diagrama de clases, ¿cierto? Donde la clase tienda libros va a tener el método agregar libro a carrito, la clase carro compras tiene agregar libro y calcular total, la clase ítems compra pues tiene el método init que es el constructor y tiene el método calcular subtotal, listo. Entonces, este proceso lo debemos hacer por cada requisito funcional, listo. Entonces, por cada requisito funcional, la idea es que tengamos una tabla, ¿sí? Similar a esta a esa que habíamos hecho, pues, digamos, en el paso donde descompusimos el requisito funcional y le asignamos la responsabilidad. Que ahí lo que hacemos es pensar el algoritmo que necesitamos para ese requisito funcional, pero en pasos. ¿Listo?
Entonces, ese es el proceso de descomposición de requisitos funcionales, es hacer esas tablas por cada requisito funcional y luego ir complementando el modelo de clases con cada uno de esos métodos. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tendrán que hacer también en el trabajo práctico para el avance, ¿cierto? Para el primer avance tendrán que hacer la descomposición de los requisitos funcionales, ¿cierto? Entonces es presentar el documento con las tablas asociadas a cada requisito funcional y luego en el segundo avance es este modelo de clases, pero ya involucrando todos esos métodos, más otras cosas pues que vayan a surgir más adelante, de pronto relacionadas con la interfaz gráfica y demás. ¿Listo? Pero esto es, ya lo que sigue de aquí, esto lo vamos a ver entonces en la siguiente clase, es empezar a definir lo que llamamos el contrato de cada uno de esos métodos. Es decir, cada uno de esos métodos qué va a hacer, si retorna algo, qué retorna, si arroja una excepción, ¿cierto? ¿Qué tipo de excepción arroja? Listo. Y documentarlo en caso tal de que necesitemos especificar algunas condiciones particulares de los métodos. Listo. Entonces ese es el proceso de definición y asignación de responsabilidades.